Está con nosotros ya la próxima entrevistada, es Nancy Picón, la doctora Nancy Picón, precandidata a diputada nacional por el Frente Cambia San Juan, Juntos por el Cambio, quien lleva como candidato o van en la línea con el precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta. Nancy, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, gracias por la invitación. Muchas Bueno, gracias. sabemos que ha tenido una jornada súper agitada, maratónica, con departamentos alejados de por medio, pero bueno, llegó hasta acá. Este departamento que nosotros en San Juan también se lo agradecemos mucho. Un placer No sé si ha comido, no sé si ha almorzado. Sí, sanguchitos en el auto, van muy bien. Siempre hay tiempo para eso. Claro. Hay una mesa puesta en el auto, dice, para poder almorzar. Bueno, la verdad que agitada sin duda esta campaña que es tan cortita, podemos decir, que después de la precandidatura a intendente, Marcelo Rego la elige para que la acompañe en la fórmula como diputada nacional. ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? ¿Es lo mismo visitar un departamento que tener esta responsabilidad de ser una candidata a diputada nacional, que ya es otro rol, digamos? Sí, la verdad que es otro rol, pero es la misma responsabilidad. Yo digo que para mí, cuando Fabián Martín me pidió que sea candidata a intendente en Rivadavia, para mí fue la misma responsabilidad que tengo hoy, ¿no? Obviamente que es mucho más grande el sector a visitar, que son otras las temáticas que uno habla y que debe afrontar, pero es la misma responsabilidad. Yo cada cosa que hago y que me comprometo lo hago con la misma responsabilidad. Así es que desde ese lugar, claro que es la misma, y bueno, un poco más cansadora, porque bien, es normal en todos los que venimos de todos los espacios políticos, ¿no? Ha sido un año muy complicado. Marcelo Rego llamó a una conferencia de prensa el 13 de diciembre y le dijo: señor gobernador, no modifique la ley porque le va a complicar la vida a los sanjuaninos, vamos a ir más veces a votar. Claramente los resultados fueron absolutamente distintos y es lo que está pasando hoy, ¿no? Uno golpea una puerta y las personas le dicen: pero otra vez hay que ir a votar. Bueno, el hartazgo, el cansancio, se ve en las distintas provincias, con los niveles de gente que van a votar, los porcentajes. Y es tan importante que la gente vaya a votar. ¿Están preocupados por eso? Se lo estamos consultando a todos los candidatos. Yo, más que preocupada, estoy ocupándome de llegar a través de ustedes, de llegar a través de cada vez que golpeo una puerta o que nos juntamos con las fuerzas vivas de los distintos departamentos, en pedirles que vayan a votar, por quien quiera, por el espacio político que vean. Si creen que la Argentina hoy como está va por el camino que les hace bien en su casa, en su trabajo, que continúen por ahí. Y si no, que nosotros somos una opción de cambio. Pero que vayan a votar, porque es un derecho adquirido, debe ser la fiesta de la democracia ese día, y además es el día que calificamos, ¿no? Que ponemos o sacamos, y todos nos tenemos que comprometer con esto que está pasando, con cómo está el país, con cómo está la provincia. Tiene que ser un compromiso de todos. Entonces, ese derecho y ese compromiso se ejerce ese día a través del voto. Recién decía que la responsabilidad es la misma, pero la forma de gestionar o de trabajar es distinta. Es distinta, claro que sí. Claro una que cuestión que antes podía haber sido ejecutiva, hoy se transforma en una cuestión legislativa. Sí. Y eso, bueno, también hay que saber visibilizar qué es lo que el ciudadano argentino, porque ya ni siquiera es el ciudadano rivadaviense o sanjuanino, sino que el ciudadano argentino necesita. ¿Cuáles son, si es que hay, ¿no? Porque obviamente hay tantas necesidades hoy en Argentina, pero para tener en cuenta sobre qué tienen que trabajar los diputados que van a conformar, o los legisladores que van a conformar la próxima Cámara en el Congreso Nacional, la Cámara Baja? Mire, lo primero que hay que trabajar es en lo que pasa en San Juan, en Mendoza, en San Luis, en Chaco, en cualquier provincia, ¿no? Tenemos una inflación tan alta que del 2019 al 2023 hemos ya subido el 509%, ¿no? Entonces, hay que trabajar para bajar esa inflación. ¿Cómo? No se hace de la noche a la mañana. Hay que trabajar para bajar los impuestos. Hay que trabajar para afrontar y respaldar el trabajo privado y bajar el gasto público y bajar los cargos políticos, y eso debe hacerse a nivel en todo el país, ¿no? Pero sobre todo hay que trabajar para abrirnos al mundo, no para cerrarnos. No podemos tener socios como Venezuela, como Cuba. Tenemos que abrirnos al mundo, tenemos que tener, antes en nuestros índices de exportación
eran del 5%, hoy son del 0,4%. En la medida que no exportamos y no importamos, estamos cerrados y se están cerrando las oportunidades de trabajo. Bueno, y eso genera una problemática que por más que intentemos desde distintos lugares resolverla, no vamos a poder. Hay que resolver la macro para después ir a la micro. Y bueno, y hay que trabajar fuertemente y acompañar a un presidente que tiene gestión hoy, que tiene gestión en nada más y nada menos que la ciudad de Buenos Aires, que ha sido ha sido jefe de gabinete en la época de Mauricio Macri, que sabe por dónde tiene que ir, que además cada vez que habla de un proyecto, habla de cómo llevarlo a cabo, que no he visto otros candidatos de la misma manera. Bueno, hay que trabajar con el consenso, con diálogo, con respeto, hay que volver a la Argentina de antes, donde los valores era lo principal, ¿no? Y hoy tenemos tanta grieta, un presidente sin agenda, un candidato a presidente que es el padre de la inflación y dice que tiene la receta para bajarla, pero parece que no la va a bajar si no es electo. Entonces, es tantas las contradicciones que hay tanto por hacer por la Argentina, que es por eso que nosotros necesitamos realmente el voto de cada uno, en nuestro caso de los sanjuaninos, para poder empezar a poner en marcha esta Argentina. Cuando escuchamos hablar a candidatos que no son de su espacio, inmediatamente y fundamentalmente los precandidatos nacionales de Unión por la Patria muestran un panorama posible que puede llevar a cabo Juntos por el Cambio. Ajuste, desempleo, más inflación, endeudamiento. ¿Cómo les llega a ustedes eso? Y están describiendo el día de hoy, o sea, los candidatos están describiendo lo que vivimos hoy. Entonces, cuando no tienen nada bueno que decir, cuando no hay un proyecto de gobierno, cuando no tienen hacia dónde ir, lo mejor es describir la situación en la que nos tiene el gobierno actualmente y decir que eso va a pasar con el gobierno que viene. Pero lo que hacen es subestimar al electorado, subestimar a los sanjuaninos que ya emitieron su voto el 2, subestimar lo mismo que ha pasado en el sur, ¿no? 20 años de partido justicialista, de kirchnerismo puro, se dio un cambio en estas últimas elecciones, el último domingo, y bueno, acá la única receta posible es sacar el kirchnerismo, que hizo tanto mal a nuestro país, ¿no? Bueno, hay que trabajar para eso, y cuando los otros candidatos hablan, dejarlos que vayan hablando, porque nada habla más que el bolsillo de cada sanjuanino y cada argentino todos los días, que la inseguridad que sufre nuestra provincia y nuestro país, que la falta de abastecimiento, que la falta de ingresos, de cuestiones que se importen para lograr insumos en la Argentina, para poder armar máquinas, para poder trabajar, nada habla más que eso. Entonces, cada persona que va a votar ve lo que está pasando. En base a lo que está pasando, digan lo que digan, todo eso que ellos describen es lo que estamos viviendo hoy. ¿Pensás que es una de las elecciones más importantes de la vuelta de la democracia a la fecha? Creo que sí. Creo que es... Porque además de una delegación de autoridad o de liderazgo, tenemos una economía y tenemos una situación ya casi cíclica límite, que se va repitiendo cada 5, cada 4 años y cada vez estamos peor. Claro, porque se acelera con mayor rapidez. Exactamente. Porque además yo creo que lo que pasa es que viene un gobierno y echa por tierra todo lo que hizo el anterior. Y viene el otro, bueno, desde ese lugar nuestro candidato o precandidato a presidente se ha expresado, ha dicho lo que está bien hay que dejarlo, hay que crear políticas públicas. Lamentablemente no hay nada bien en este momento, o casi nada, pero hay que crear políticas públicas de Estado que pasen de presidentes a presidentes, de gobernadores a gobernadores, de intendentes a intendentes, que no se puedan modificar, que sean el eje. Y bueno, claro que a pesar de todas estas cuestiones malas, mucha inflación, desempleo, problemas en la salud y todo lo que está pasando, hay una buena noticia y es que todavía hay una oportunidad, pero creo que si no es la última, es casi la última, ¿no? ¿Qué piensan los dirigentes de Juntos por el Cambio de los planes sociales? Y voy a hacer también una explicación al respecto, porque muchos piensan, hay empresarios que no pueden dar empleo porque no les alcanza o no pueden tener a la gente en blanco por
los aportes previsionales que exige la ley y que se exige desde el fisco para poder tener justamente a la gente en blanco. ¿Por qué no acompañar, complementar con planes sociales esa generación de empleo y ayudar al empresario a que pueda tomar gente teniendo como ayuda el plan social y que no se le quite a la gente, que gracias a eso muchos no quieren trabajar por miedo a perder el plan y tal vez perder el trabajo también en algún momento y quedarse sin nada? Claro. Bueno, nosotros trabajamos fuertemente en cambiar esta situación, ¿no? Que la persona pueda entrar a trabajar, que haya desde la patronal los aportes que corresponden y el pago del sueldo que corresponde, pero que la persona que entre a trabajar y tenga un plan, eso forme parte de su sueldo. Si pasa 1 año o 2 años trabajando y adquiere estabilidad laboral, poder darle de baja a ese plan. No hay que ir sacando los planes sociales, pero progresivamente, una vez que se han insertado las personas al mundo laboral. ¿Y cómo vamos a insertar las personas al mundo laboral? Apoyando al sector privado, bajando los impuestos, trabajando en el tema de impuestos para que el sector, y por supuesto modificando la ley laboral, ¿no? Que es una ley vieja que necesita ser modificada, no solo para proteger al empleador, sino también al empleado. Hay que sentarse a discutir muchas cuestiones sobre esto y la gente tiene que saber que el camino es realmente ¿no? No hay ningún país en el mundo que pueda avanzar con gente viviendo de planes. Y no hay persona, al paso que estamos, que el plan le sirva. Ya ahora, el plan es poco. ¿por qué se demoniza tanto a alguien que habla de que hace falta una reforma laboral? Algo que ha hecho explícito claramente Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, porque hay desconocimiento al respecto, ¿no? Y entonces por ahí algunos gremios salen... conveniencia en la desinformación por parte justamente de mucha gente que está vinculada al sector sindical. Claro, entonces salen a decir los sindicatos no, porque no se los va a cuidar al trabajador, y es muy por el contrario, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar en una reforma laboral que los cuide a ambos, que tienen otros países que funcionan muy bien, como los seguros de desempleo, que si la persona mañana se quiere retirar de ese lugar, pueda tener su ahorro de seguro de desempleo, que si mañana el empleador no puede seguir teniéndolo, pueda pagarle. Entonces, ¿por qué hoy no lo toma? Por miedo a cómo le pago si lo tengo que indemnizar después. Bueno, hay muchas cosas que modificar en esta reforma laboral, pero que va a ser siempre en beneficio, ¿no? Siempre en beneficio del trabajador, pero también del empleador. Hay que empezar a mirar por qué, cómo otros países pueden salir adelante y nosotros no, y somos un país mucho más rico que ellos, ¿no? Hay que solamente mirar a Chile, mirar a Uruguay, mirar a Perú, cómo han ido cambiando, y nosotros no podemos alcanzar esa situación, y somos con una extensión de tierra mucho más grande, mucho más rica, con minerales, con, no sé, lugares para pesca, para producir. Entonces, hay una Argentina muy rica que lamentablemente no está siendo cuidada. Bueno, vamos a trabajar fuerte en eso, ¿no? ¿Es utópico también pensar en una democratización del sindicalismo argentino y que justamente el sindicalismo deje de ser la columna vertebral de un partido político? Bueno, habrá que trabajar mucho para eso, ¿no? Yo creo que hay que trabajar mucho, pero también creo que lo que pasó en San Juan con el tema de los docentes, cuando los docentes no se sintieron representados, le dio un aviso o un tirón de oreja a todos los sindicatos, como para decir, bueno, tenemos que cuidar justamente al sector que representamos. Y va a haber que sentarse y trabajar junto con estos sectores, pero desde ese lugar, ¿no? Desde el diálogo, desde el consenso. ¿Saben que va a ser difícil gobernar y tomar medidas que sean necesarias cuando asuma el próximo gobierno, si no es Unión por la Patria? Las famosas medidas antipáticas. Claro, entonces va a ser muy difícil porque, bueno, vamos a empezar a ver seguramente a los dirigentes sindicales que en otro periodo de gobierno también hicieron cosas para que hoy no las están haciendo. Que hoy no se han dado cuenta cuánto vale el dólar. Claro, no salen a defender el derecho de los trabajadores como lo deberían hacer hoy mismo. Hoy tenemos más del 40% de la Argentina pobre. Entonces, con un dólar del valor que tiene, que les soy sincero, hoy no sé cuánto vale, pero sé que está más de 500, no sé cuánto. 560. 560 pesos. Y para mañana hay nuevas medidas. Bueno, entonces el dólar sigue aumentando,
la inflación aumenta, la pobreza aumenta, pero parece que hay gente que todavía no se enteró que eso está pasando. Bueno, claro que no va a ser fácil, no va a ser fácil y nuestro precandidato a presidente lo sabe y entiende que va a tener que trabajar desde el consenso, desde el diálogo, y esto es como cuando uno tiene, lo vamos a llevar a la casa, cuando uno tiene un hijo enfermo, ¿no? Y le dicen, bueno, hay que ponerle una inyección, y no, bueno, pobrecito va a llorar, y sí, va a llorar, pero es lo mejor, ¿sí? No va a ser fácil y no va a ser fácil. No vamos a salir de la noche a la mañana, no. Pero definitivamente hay que tomar medidas para salir. No podemos dejarle esta herencia tan pesada a nuestros hijos. No podemos, no se merecen las futuras generaciones esta herencia. Alguien tiene que hacer este trabajo, ¿no? Y bueno, si bien no va a ser fácil, va a ser progresivo y hay una luz al final del camino. Hay que llegar hasta ahí. La última de mi parte tiene que ver con el tema educación en la Argentina. ¿En qué se está pensando sabiendo del alto grado de deserción escolar que hay en todos los niveles, pero fundamentalmente en los que son obligatorios para el argentino? ¿Cómo se va a trabajar en ese sentido? Se han dejado de lado muchas políticas que se habían aplicado para ayudar de alguna manera y acercar a las tecnologías a los chicos. ¿Cómo se va a trabajar en ese sentido teniendo en cuenta que hoy el sistema educativo está tan depreciado y muchos se quejan de la mala calidad de enseñanza educativa que hay en la Argentina? Sí, la verdad es que hay muy mala calidad educativa, pero tiene que ver, creo yo, con cuestiones como planes de estudios obsoletos, viejos, donde hay que modificarlos y hacerlos acorde a cada provincia, ¿no? Nuestros planes de estudios en San Juan tienen que modificarse teniendo en cuenta las necesidades de la provincia. La minería, el turismo, las energías sustentables, bueno, que los chicos puedan salir de un secundario con una capacitación necesaria para entrar a trabajar, mínima, luego el que pueda llegar a una universidad, ¿no? Pero tener estas salidas laborales importantes, esto tiene que pasar en todo el país y tenemos un candidato que lo ha demostrado, ¿no? En su provincia, cuando le dijeron cerramos las escuelas, él se impuso y lo fue a la justicia y la verdad es que de todo el país los chicos de Ciudad de Buenos Aires fueron los que más clases tuvieron. Llevaron a la misma Villa 31 el Ministerio de Educación. No es que encontraron un problema y dijeron, ahí está el problema, ya vamos a trabajar. No, se metieron en el problema, obligando a los funcionarios a entrar a ese lugar a trabajar. Crearon la escuela más grande que tiene Ciudad de Buenos Aires en ese lugar. Por lo tanto, vemos un candidato o precandidato a presidente que ha trabajado con mucho consenso, con mucho diálogo, pero que cuando ha tenido que tomar con firmeza decisiones, lo ha hecho. ¿Va a haber escenario de tercios o se polariza el domingo 13? Yo creo que se va a polarizar y bueno, veremos cómo resulta, pero creo que va a estar más bien polarizado. Bien, porque todos hablan de encuestas y encuestas, pero la verdad que bueno, las últimas encuestas viene acertando poco. Y bueno, hay que esperar y sí insistir mucho ustedes desde su lugar como comunicadores, nosotros y todo, de pedirle a la gente que ese día vaya a votar. Es muy importante, nada más y nada menos que el destino de nuestro país está en juego. Muy bien. Bien, Nancy, muchísimas gracias por haber llegado aquí hasta la radio. Un placer, muchas gracias a ustedes.